¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy es un placer estar aquí con vosotros porque tenemos a una gran mujer, a una gran pintora. Tenemos a María Tarruella, es la patrona y vicepresidenta de la Fundación Menudos Corazones. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos? Gracias a vosotros por venir, gracias Cristina por darme esta oportunidad de venir hasta un rato con vosotros. Bueno, María también es madre de 4 hijos, 2 de ellos con problemas de corazón, lo cual lleva un trabajo extra. María, pues a ver, ¿cómo afrontas un poco, cómo llevas a Jesús en tu vida? ¿Cómo encontraste a Cristo, María? Pues para encontrar a Jesús, lo primero es que no fui buscándole, más bien me liaron. Yo tenía entonces pues unos 20 años, estaba en la universidad, estudiaba Historia del Arte, Bellas Artes, entonces como os podéis imaginar que el ambiente de Bellas Artes pues muy religioso no es, entonces más bien iba buscando siempre experiencias nuevas que me llenaran. No sabía muy bien qué es lo que estaba buscando y bueno, estaba entre un ambiente pues más bien coleguilla de guitarras, porros, música, me gustaba el ambiente hipioso y entonces una prima mía me dijo vamos a ir todo un grupo a Santiago de Compostela, que viene el Papa, seremos millones de jóvenes y pensé, uff, esto suena a Woodstock y entonces pensé, qué divertido, va a ser súper kumbaya el ambiente, ¿no? Y claramente no me lo explicó mucho y entonces cuando me subí al autobús y pensé, bueno, qué divertido, pero cuando llegamos empezaron todos a rezar y claro, yo pensé, Dios mío, ¿dónde me he metido, no? Pero el ambiente de la calle era tan bueno y tan divertido, todos bailando jotas y riendo y cantando que eso, yo creo que el Señor iba preparando mi corazón, ¿no? Diciendo que yo estoy en la alegría, porque yo había puesto una etiqueta a todo el que venga de un ambiente de fe, es un rollo y yo no quiero ser como esos y no quiero perder, digamos, mi chispa de la vida porque veo que la gente de la iglesia no tiene chispa, entonces me alejaba de ellos, pero al verlos ahí y todos bailando, cantando, alegres, dije, pues esta alegría me gusta, no sabía lo que era, pero participaba de ella y bueno, y así pasó en la primera Jornada Mundial de la Juventud en la que llegó el momento de la misa con el Papa y la noche antes, en el Monte del Gozo, no sé, los que quizás estuvisteis entonces, hacía un frío horrible. Era pues casos de hipotermia que venían las ambulancias, se llevaba a la gente, nos pusimos todos papel de periódico debajo de la ropa, además de los abrigos, porque estábamos congelados. Y es importante contaros lo del frío porque en un momento dado una del grupo me dice, ¿me acompañas al cuarto de baño? Y son de esos cuartos de baño portátiles que están lejísimos y pensé, mira, me da una pereza horrible, no sé si eran las 12 de la noche, pero hace tanto frío que al moverme quizás así estaré mejor, ¿no? Y entonces dije, vale, pues te acompaño. Entonces estaba muy lejos, empezamos a andar y dice, mira, como está tan lejos vamos a ir rezando un rosario. Y yo, vaya por Dios en la que me he metido. Y entonces empieza Padre Nuestro y yo, empiezo Padre Nuestro, estás en el cielo, venga, vamos a acabar con esto rápido. Y entonces esta amiga dijo, no, espérate, bueno, no era ni amiga, en ese momento es que ni la conocía, dice, no, vamos despacio, tenemos un camino, Padre Nuestro, tú eres mi Padre, realmente te quiero, estás en mi vida, entonces empieza a meditar un Padre Nuestro como no lo había oído nunca y según vamos andando y vamos rezando así el Padre Nuestro, me llené de un calor tan impresionante que no entendía qué me estaba pasando, me arrodillé y noté un fuego dentro mío, como de un amor brutal. No vi nada alrededor, era como si todo se hubiera vuelto aguas y me ardía el interior. Ahora sé que eso se llama efusión del Espíritu Santo y lo único que entendí es he sentido un amor espectacular. No sé qué pasó, no sé cuánto tiempo estuve ahí y ya no recuerdo nada más, casi como si hubiera habido un parón en el tiempo, ¿no? Y nada, luego la acompañé, volvimos, tal, siguió y yo seguí con el corazón latiéndome como ¿qué ha pasado? No entiendo nada y no se lo comenté a nadie, porque no entendía qué me había pasado. A la mañana siguiente era la misa con el Papa
Y bueno, yo había vivido esto, pero no sabía lo que era y yo seguía siendo yo. O sea, momento de la misa, todo el mundo seguía la misa, yo estaba, ya que había salido un poco el sol, estaba echada y dije qué buen momento para dormirme. Entonces ni me levantaba, ni seguía las oraciones, tampoco sabía muy bien seguir una misa. Y nada, y estaba yo ahí echada con el saco de dormir mientras seguía la misa y de repente, momento del sermón, oigo al Papa, San Juan Pablo, que dice: jóvenes, jóvenes, buscáis. Y entonces yo me levanto, me despierto, digo, buscáis, yo soy la que siempre iba buscando, buscáis. Y entonces le veo en una pantalla enorme que señala, y creía que me señalaba a mí, y me decía, buscáis, pero es Jesucristo que os viene a buscar ahora. Y en ese momento, cuando veo ese dedo que me señala, es Jesucristo que os viene a buscar ahora, noté otra vez ese calor dentro, de golpe. Y entonces entendí que era Jesucristo que me ha venido a buscar y que era ese su amor. Entonces ya me puse a llorar y entendí todo. Y bueno, busqué un sacerdote para confesarme, tampoco sabía muy bien confesarme, pero bueno, ese fue un primer paso. María, una vez que has tenido esta experiencia, que ha cambiado esto en tu vida, ¿qué haces después? Pues claro, entonces es una faena, porque yo en ese momento tengo un novio, tengo 20 años, desde hace 2 años un novio francés, al que tuve que sentar y decirle, me parece que eso de acostarse juntos creo que no. Y él, pero si habíamos dicho que después de verano, yo, algo ha cambiado en mi vida y va a ser que no. Claramente rompió conmigo enseguida. A partir de ahí también tuve que cambiar mis amistades porque nadie entendía lo que me pasaba, pero el problema es que yo tampoco sabía lo que me pasaba porque yo no tenía la formación. Entonces, mientras estaba en la facultad me apunté al seminario y hice 2 años de teología para aprender cuál era la fe en la que estaba caminando, porque yo había tenido una conversión de amor, pero no había tenido una conversión a la Iglesia. Entonces, eso fue paso a paso lo que tuve que aprender. Después de este cambio, ¿te planteaste quizás tu vocación o qué pensabas en ese momento? ¿Formar una vida, un matrimonio cristiano, consagrarte? ¿Qué querías en ese momento? ¿Cómo querías tú experimentar ese cambio? Pasaba que cada vez mi amor para Dios era lo más grande que había y era lo único que me importaba. Yo estudiaba, como digo, Bellas Artes, entonces mi pintura, lo único que quería hacer es hablar de Dios a través de mi pintura, que fuera mi forma de comunicación con Él, de oración, y hoy en día sigue siendo así. Y entonces cada vez cuanto más me metía a pintar, más me abstraía del mundo y más entraba en la burbuja del amor de Dios, ¿no? Y era tan feliz que dije, quizás esto es lo que quiero el resto de mi vida. Estuve un tiempo teniendo una experiencia en un convento, viendo si ese era mi camino, fui felicísima, pero un sacerdote tuvo claro que no era mi camino y bueno, en parte me alegro, pero yo en ese momento fue un drama porque dije, pero si es lo más grande que hay en mi vida. Y estaba dando tumbos en plan, ¿dónde está mi camino, ¿no? Y hacia dónde debo ir, o si debo ir hacia un camino religioso o formar una familia. También la palabra formar familia era un poco demasiado, más bien echarme novio, ¿sabes? Y recuerdo un día que de esas veces que te pasan a veces semanas que no te llama nadie, pero de repente, de golpe, te han llamado 5 para cenar el mismo viernes. Y dices, bueno, pues ¿sabes qué voy a hacer? Voy a coger esos 5 pretendientes y voy a quedar con todos a la vez. Y llamé a algunas amigas, entonces los junté a los 5, a mis amigas, hicimos una gran cena. Y nada, me recuerdo como a las 3, 4 de la mañana yendo con mi amiga a dejarla a su casa y decirle, ¿sabes qué? No me gusta ninguno. Cada uno tiene algo especial, pero no existe el hombre de mi vida, no existe el hombre de mi vida. Y entonces ahí mi amiga me dijo, ¿pero no conoces a Eduardo Brunet? Y yo le dije, no, y me dice, es totalmente tu tipo, ¿no? Y le dije, pues preséntame, no, ya te lo encontrarás. Digo, bueno, pues nada, ahí se quedó el tema. Pasan unos meses y recibo una carta de una amiga de amiga americana que está de misiones en Santo Domingo y me dice, oye, quiero volver a España, ¿podrías contactar con un tal Eduardo Brunet que tiene una ONG y tal? Y pensé, qué bien, ya tengo la excusa perfecta para llamar a este, que quizás él va a ser, pues eso, mi camino.
Total, que llego, cojo el teléfono y digo, ¿y si no me coge él? ¿Qué digo? ¿Quién digo que soy? Pero bueno, cojo el teléfono, Eduardo Brunet, sí, soy yo, bueno, al menos le cuento la historia y me dice, perdona, es que ahora mismo estoy saliendo por la puerta, que me voy de viaje, no vuelvo hasta dentro de 2 semanas, pero dame todos los datos y ya me pongo en contacto con ella aunque esté fuera. Yo, vaya, si le doy todos los datos ya se acabó el conocerle. Y entonces ahí se cayó todo mi plan. Y nada, le di los datos, pero no tenía el código postal o yo qué sé, porque nunca pensé que se lo tenía que dar todo ahí. Pero ahí lo que pasó es que entonces se fue, es 31 de diciembre y no tenía ganas de plan ni de fiestas porque no sabía muy bien qué pasaba dentro de mí. Entonces dije, Señor, lo vamos a pasar tú y yo juntos en el sagrario. Y entonces le escribí una carta larguísima a Dios, que fue muy bonita porque la he encontrado hace poco, en la que hice un repaso de toda mi vida con Él y diciéndole, mira, yo quiero ser tuya, si tú me quieres monja, llévame donde tú quieras, pero cógeme ya. Y si quieres que me case, pues encuéntramelo, pero tiene que ser. Entonces le escribí la lista de prioridades, tiene que tener tal, o sea, desde las tonterías más tontas como me gusta que baile bien, a que sea alguien comprometido con la fe. No quiero a alguien que solo vaya a misa, quiero a alguien que lo viva y que sea su propósito vital, ¿no? Entonces, pero bueno, hice ahí toda una lista, fue muy bonito porque fue una limpieza de abandono, total, de Señor, toma mi vida. Entonces nada, fue muy bonito porque, para haceros el cuento corto, a las 2 semanas conocí a Eduardo en una cita ciegas, quedamos en las escaleras del Reina Sofía y dice él que según me vio llegar, como que oyó violines y una voz que le decía, esa es la mujer de tu vida. Y nada, ahí fue Eduardo, ahí se encaminó también mi carrera profesional. En 2 semanas el Señor ya me había organizado todo. María, ¿cómo construisteis las bases de vuestro matrimonio? Pues bueno, lo primero importante fue nuestro viaje de novios. Porque, claro, yo tenía la idea de un Bali o, no sé, alguna isla desierta, como va la gente, o alguna playa. Y me miró Eduardo y me dijo, pero a ver, ¿a qué estamos? ¿A setas o a relojes? ¿No? Dijo, tenemos que construir nuestro matrimonio bien, y entonces nos fuimos a Medjugorje de viaje de novios. Y eso es una historia también muy bonita porque era el momento de la guerra y estaban todos los puentes bombardeados a Mostar, no podíamos llegar y de repente pues aparecimos justo en Mostar y vimos que había tanquetas, vinieron unas tanquetas corriendo a buscarnos de ¿qué hacen ustedes aquí? Y eran españoles, porque estaban destinados en Mostar y entonces nos escoltaron a Medjugorje. Y bueno, entonces eso ya fue muy bonito y ahí recuerdo que tuvimos una pequeña reunión con el padre Slavko y le dijimos que los dos queríamos hacer algo, ya que ahora estábamos casados y éramos los dos muy potentes, queríamos hacer algo por la iglesia, que cuál era nuestra vocación. Y entonces nos dijo, os acabáis de casar hace 2 semanas, yo creo que Dios lo que pide es que seáis un buen matrimonio y fundéis una familia, y a partir de ahí ya os dará vuestra vocación. Y así ha sido, porque las bases de nuestro matrimonio, como tú dices, yo creo que se enraizaron fuertemente con el nacimiento de nuestro segundo hijo, Santiago. María, cuéntanos un poco, sabemos que el sufrimiento ha tocado vuestra casa, cuéntanos de Santiago sobre todo, cuéntanos un poco. Pues ahí fue, teníamos un grupo de oración en casa y yo estaba embarazada, yo creo que ya como de 8 meses, y Eduardo pidió que rezáramos por el niño que estábamos esperando. Ahí me dio un poco de apuro de que todo el mundo rezara por mí, pero bueno, nos pusimos de rodillas y todos rezaron, y en ese momento Eduardo dijo, Señor, te ofrecemos el bebé que estamos esperando. Si es un niño que está en alguna parte del mundo que ahora vaya a ser abortado por una enfermedad, dánoslo a nosotros. Y bendícenos con ese regalo de un niño enfermo. La verdad es que, según él lo decía, yo pensaba, hombre, no sé, ¿sabes? Hombre, pensé un síndrome de Down al decir es un niño que va a ser abortado y dije, hombre, pues vale, si viene enfermo pues haremos lo posible, pero sí, tanto como pedirlo, yo no lo pedí.
Y luego me dijeron las carmelitas descalzas, las de la Aldehuela, más adelante, que eso había sido un regalo de la Virgen, el inspirarnos a rezar por Santiago, porque en el momento que nació tan enfermo, enseguida sentimos que era una bendición, que era como que lo habíamos pedido. Y bueno, entonces Santiago nace, y nace con una cardiopatía compleja, muy severa. Tenía el corazón al revés, 5 problemas del corazón con agujeros, la válvula desplazada. Bueno, el caso es que no le daba ninguna expectativa de vida. Entonces, en el momento que nace Santiago, ahí es interesante porque la gente no te llama para darte la enhorabuena, porque has tenido un bebé, ya no recibimos flores en el hospital porque es un bebé que se iba a morir. Y la verdad es que cada vez que nos lo decían nos llenaba el corazón de alegría, porque ahí confirmaba que si este niño hubiera estado en la tripa de otra no hubiera sobrevivido. Entonces nos sentíamos muy bendecidos de haber tenido un niño tan grave, ¿no? Pero a la vez es ¿y ahora qué hacemos con él? Entonces cuando nos cerraban puertas, médico tras médico, ya nos sentamos, cogimos la Biblia y dijimos, a ver, Señor, nos has dado este niño, ¿tú qué quieres? No vamos a hablar con más cirujanos, con más cardiólogos, ¿tú qué quieres que hagamos con él? Porque si la situación que algunos nos recomendaban era traerle a casa a morir con nosotros, y no, lentamente se fuera apagando la vela. Y como madre te niegas a eso, ¿no? Y bueno, entonces cogimos la Biblia, rezamos, y al abrirla fue muy impresionante porque nos salió la resurrección de Lázaro en el momento en el que llega Jesús y están todos llorando, y entonces Jesús les mira y les dice, ¿por qué lloráis? Y dice, entonces como que vemos esta frase como si la hubieran iluminado, ¿no? Dice, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Bueno, cerramos y dijimos, ya está, hemos tenido línea directa, Santiago va a vivir. Su enfermedad es para la gloria de Dios. Ahora la cuestión es encontrar dónde, ¿no? Ahí fue un camino largo, fueron 5 meses en los que cada día estaba más grave y cada día se iba apagando y no encontrábamos solución, ¿no? Ningún médico que quisiera operarlo. Y en esos meses en los que se está muriendo cada día tu hijo, lo tenía en casa, porque ya había salido de la UBI y no podían hacer nada, o sea, lo único que le iba a solucionar era una operación de corazón. Pues ahí recuerdo que estaba tan histérica, de todo el rato mirándole, respira, no respira. Dice Eduardo que me despertaba por la noche a las 2 de la mañana, Dios te salve María, o sea, ya rezaba ya tanto que es que ya era como obsesivo. Y entonces en una de esas obsesiones de llegar a la cuna de sigue ahí, noté que algo me paraba, en plan, está bien, y un olor a rosas tan impresionante alrededor de su cuna, tan impresionante que era como, yo estoy con él. Y entonces noté la presencia de la Virgen dándome una paz espectacular, otra vez un poco ese calor dentro y el olor a rosas espectacular, diciendo yo estoy con él, tranquilízate. Entonces, bueno, fue un camino duro, difícil, pero ya había que hacer algo. Le hicieron un cateterismo para ver cómo estaba de débil y se murió. En el momento del cateterismo le tuvieron que reanimar, le dieron shocks eléctricos, salió el cirujano y dijo, tiene 48 horas de vida. Pero hemos hablado con un hospital en Estados Unidos que acepta el caso, pero se tiene que ir mañana. Entonces ahí se empezó a mover toda una revolución de permisos, de aviones, de etcétera. Y aterrizamos en Nueva York, problema porque había que ir a Boston, se había cancelado el vuelo a Boston por mal tiempo, yo ya no podía más, me senté en el suelo y ya empecé a llorar en medio del aeropuerto de Kennedy, todo el mundo alrededor y yo ya llorando con Santiago abrazado a mí diciendo ya, ahora ya se muere conmigo aquí en brazos, ¿no? Conseguimos el vuelo, llegamos a Boston, nos estaba esperando la ambulancia y ¡fium!, entró directamente al quirófano. Y según entran en quirófano nos dicen váyanse a dormir, que esto van a ser 12 horas hasta que lo preparen y lo operen. Y tal. Es que yo no me puedo ir a ningún lado, entonces me echaron. Fuimos al hotel de al lado, entonces me dicen, señores de Brunet, sí, pues ha llegado este fax para ustedes.
Y llego y veo toda una lista de una cadena de oración de gente, algunos conocidos y otros no, amigos de amigos, pero te digo, los conozco a todos, los llevo todos grabados en mi corazón, porque en ese momento sentí que esa angustia se me levantaba como totalmente cirineos, o sea, ellos llevaban mi cruz, yo podía dormir, fue casi físico el tema y me quedé desmayada dormida 6 horas porque sentí que había alguien que estaba rezando por él, yo ya podía descansar y fue precioso. La fuerza de la oración yo creo que nunca la he sentido hasta físicamente. Eduardo y yo fuimos a la capilla y en el momento de la operación nos habían advertido que había un 70-30% de posibilidades de supervivencia. Nosotros pensamos 70, dijeron que no, que era 30, posible 30%. Y en ese 30% casi seguro iba a salir con algo, o sea, algún tema neurológico o tetrapléjico, etc., ¿no? Y entonces dijimos, pues nos dijeron que qué hacían, que si nos lo devolvían o no, dijimos que nos lo devuelvan como sea, ¿no? Pero que queremos a nuestro niño de vuelta en el estado que esté. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue el viaje de vuelta? No, cuando volvemos a España con Santiago pensamos, vale, nosotros hemos tenido esta suerte de volver con este niño no curado, digamos, porque volvía con marcapasos y tal, pero hemos pasado este drama. ¿Y qué pasa con todas las personas que quizás no tienen estos apoyos que nosotros tenemos, de tanto familiar, de fe? Y entonces dijimos, pues quizás lo suyo, nos reunimos con otros padres y montamos una fundación que se llama Menudos Corazones, que da apoyo a familias con niños enfermos de corazón. O sea, a partir del momento que te dicen, estás embarazada y tu hijo tiene una cardiopatía congénita, hay muchas que deciden abortar, otras simplemente se hunden y viven una angustia terrible durante todo su embarazo, o si tenemos la suerte nos llaman a nosotros. María, sabemos que estás al frente de la Fundación Menudos Corazones y que bueno, se ocupa de niños con problemas cardíacos. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste? Cuéntanos un poco cómo es la fundación. El trabajo en la Fundación Menudos Corazones, a mí personalmente lo que me ha aportado ha sido darme la oportunidad de acercarme a familias en seguramente el momento más crítico de su vida y el poder estar ahí y cogerles de la mano y ser ese hombro donde llorar. Y también el poderles comprender y meterme en sus zapatos, porque quizás mi visión puede ser una de un sufrimiento, pero para ellos es otra. Entonces el poderles comprender, por ejemplo, tenemos un regalo que se llama Arturo y Arturo me lo encontré solo en el hospital. Sus padres, bueno, la madre dio a luz en el hospital, él nació con una cardiopatía muy compleja, entró en cirugía y cuando salió de la cirugía ya no estaban sus padres, que eran muy jóvenes. Entonces la gente dice, ¿pero cómo puede hacer la gente eso? ¿Cómo puede abandonar a un niño en el hospital? Bueno, pues yo ya no lo pienso así, nunca he pensado cómo pudo abandonar a un niño en el hospital. Yo pienso, ¿qué le pasó a esa madre que no podía con el sufrimiento de ver a un bebé ante tal enfermedad? ¿Con cuántos años le conocisteis? Le encontré en el hospital con 6 meses, pero no entró a vivir con nosotros hasta 2 años y medio. Y Arturo es un ángel que nos ha traído Dios a nuestra familia. Cuando le pedimos, se lo comentamos a nuestros hijos que teníamos este llamamiento a traernos un niño a casa, claro, como son ya adolescentes, les dijimos, esto es una decisión familiar, no queremos que sea algo de papá y yo que tenemos esta llamada, tiene que ser una llamada de todos. Y entonces en ese momento rezamos y abrimos la Biblia y salió, quien acoge a un niño como este me acoge a mí. Entonces todos sentimos que Dios nos estaba diciendo, además, acoger, porque se llama acogimiento familiar, lo que es el tener un niño tutelado en casa. María, según te estamos escuchando, estamos descubriendo a una mujer con un gran corazón. Aparte de esta virtud tan
subrayada que tienes, sabemos que eres una gran pintora, que pintas cuadros. Cuéntanos un poco de esta faceta. Bueno, cuando vives situaciones muy intensas, tienen que salir por algún lado y las tienes que expresar de alguna forma. Y para mí, mi forma de expresión ha sido a través de la pintura. Pero yo tengo esto, pero todo el mundo lleva algo dentro que tiene que soltar. Y entonces la pintura, yo pinto de una forma abstracta para que no sea tanto mi historia, sino la historia de cualquier persona que lo vea, ¿no? Y entonces busco a través de capas de pintura pues como llevarte hacia la luz, desde la oscuridad hacia la luz. Uso materiales naturales, cera de abeja, quizás porque la cera me gusta la sensación de que te abrasa, quizás volviendo a la sensación de cómo me abrazó el amor de Dios, ¿no? Te quema, pero luego queda dulce, y dulce al tacto y al olor, ¿no? María, qué bonito todo esto. Pero me pasa lo de siempre, que me quedo sin tiempo. ¿Quieres decir algo a los que nos están oyendo y viendo y escuchando antes de terminar? ¿Algo que te hayas dejado? Bueno, si yo quiero decir algo, quiero decir otra vez las palabras de Juan Pablo II de no tengáis miedo. No tengáis miedo, no tengáis miedo a amar a Dios, porque no perderéis la chispa, la ganaréis. Seréis mucho más. Si ya erais creativos, vais a ser más creativos. Si ya erais generosos, vais a serlo más. Entonces, el poner etiquetas y decir, no, es que me va a aplastar tener fe o me va a quitar espontaneidad, para nada. O sea, vais a ser más aún. O sea, es como si os dieran superpoderes el tener fe. Y esos superpoderes son los que también nos van a ayudar en los momentos de sufrimiento y os van a hacer entender que el sufrimiento no es algo a evitar, es algo a enfocar bien, porque el sufrimiento te hace crecer y te hace amar mucho más. Y si nosotros no hubiéramos sufrido tanto y tan profundamente, porque no hay nada peor que ver el sufrimiento de tu propio hijo, yo creo que no hubiéramos podido construir una familia tan fuerte y tan estable si no hubiéramos podido poner la base en el sufrimiento. María, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Pues nada, amigos, aquí tenemos el intenso testimonio de María, la intensa conversión y la intensa entrega también al Señor. Esa fundación, Menudos Corazones, no lo olvidéis, rezad por ellos, rezad por esos niños. Y bueno, si necesitáis de María, pues eso, Fundación Menudos Corazones. El Señor está con vosotros. Gracias por estar ahí.